de las Américas. Para ello recibiremos en el estudio al analista Arián Alejandro. Eso y otras informaciones relacionadas con el fútbol, porque la selección cubana ganó en la jornada de este miércoles. Así que con esto y más en Zona Deportiva, acompáñenos hasta el final. Como usted, también nosotros defendemos la vida. Únase. Cubavisión Deportes sigue al aire. Por Cubavisión Internacional. Momento propicio en Zona Deportiva para darle la bienvenida. Como siempre, un placer saludarte, Arián. Hoy no es miércoles, pero es jueves. Aprovechamos que terminó la primera fase de este torneo preolímpico para analizar la actuación de Cuba. Así mismo es, Álvaro. Saludo, por supuesto, para ti, para el resto del colectivo y toda la teleaudiencia que nos acompaña para debatir de deporte cubano, especialmente de béisbol. Una primera fase, y lo comentábamos también. Antes del béisbol, Arián, antes del béisbol le comentaba que Cuba había ganado en el fútbol. Para ir ya a dedicarnos completamente al béisbol, Cuba había ganado en el fútbol 5-0 a Islas Vírgenes Británicas. Jugando como local en Guatemala, el equipo cubano, que se sabe que en nuestro país no puede acoger eventos deportivos dada la situación de la pandemia hasta el 31 de julio. Se organizó todo para que se volviera a jugar en Guatemala, y de los 5 goles, 3 fueron, fíjense, 3 fueron de las figuras que vienen de estas ligas internacionales, contratos independientes de estos elementos que han sido registrados dentro de la Comisión Nacional. Hablamos de Donel Hernández, que marca por segunda jornada consecutiva, también el caso de Cabafe, Carlos Vázquez, el central, que marca su primer gol, muy contento, lo leí en redes sociales en su cuenta de Twitter, y también Dairon Reyes, este jugador que lo hace en la tercera división de Estados Unidos y que marcó desde el punto penal, bueno, su primer gol también con la selección nacional. Así que buenas noticias, más allá del rival. Realmente esta cara que está mostrando este nuevo proyecto de selección comienza a ilusionar a muchos. Ahora sí, nos vamos al béisbol, nuestro deporte nacional. Cuba, en definitiva, concluyó esta primera fase, ganándole a Colombia por nocaut 16-3. Desbordada esa ofensiva en el último partido. Muchos dicen, ya no vale la pena, pero ciertamente lo mejor que presentó Cuba en este preolímpico fue la ofensiva, a pesar de que en los dos primeros compromisos frente a Canadá o a Venezuela y Canadá, por ese orden, se falló en momentos claves. Se falló en momentos claves, pero es decir, cuando uno mira el global, fue mejor esta vez la ofensiva que el picheo, como había sido de manera opuesta en los últimos eventos, donde resaltábamos siempre la labor de los serpentineros cubanos. Muchos detalles, Álvaro, además lo comentábamos, era difícil la clasificación. No se logró ni siquiera el objetivo de pasar a la segunda ronda, a la super ronda, que comenzará mañana viernes. Pero sí te comento que, por ejemplo, picheo abridor, muy mal, sobre todo ante Venezuela y Canadá, los dos rivales a los que a uno u otro había que ganar para intentar clasificar a la super ronda. Ni Lázaro Blanco ni Carlos Bambiera. Es verdad que podemos estar ahora hablando, como se dice en el argot deportivo, con el periódico bajo el brazo, pero tenemos que apostar ya por las figuras jóvenes. Yariel Rodríguez ha demostrado que está en condiciones de ser primer abridor, segundo abridor de la selección cubana. Otro punto que nos dejó este último partido ante Colombia es que ya figuras como Raico Santos, es decir, el propio Yadil Dreya, Robarruena, es decir, empiezan a algunas figuras ya a ser los que tengan el protagonismo para los próximos eventos. Yo creo que a pesar de que Lisbán Correa no estuvo bien ni ante Canadá ni ante Colombia, hay que seguir apostando por una figura que tiene mucho poder en sus muñecas, algo que le falta siempre a los equipos cubanos, o casi siempre a los equipos cubanos, y por lo tanto, a partir de aquí, Álvaro, comenzar a construir ya un nuevo proyecto de equipo Cuba con figuras que no solo estén dentro de la serie nacional. No basta con lo que tenemos en la serie nacional, porque yo te pregunto, son 16 equipos, ¿hay 16 abridores de calidad en Cuba? No los hay. No los hay. Si no hay 16 abridores de calidad en Cuba, nuestros bateadores van a seguir engañados, bateando más de 350, bateando cerca de 400, y al final va a ser la misma historia. Por lo tanto, hemos lamentablemente, Álvaro, perdido mucho terreno a nivel internacional. Fíjese si es así, que ya ni siquiera podemos discutir entre los 4 primeros de un evento X, ahora preolímpico, en otros momentos Juegos Panamericanos, es decir, que ya no estamos ni siquiera entre los 4 primeros del área, y eso
es preocupante. Yo creo que fue al final una imagen diferente a otros torneos, eso sí. Porque se luchó hasta el final, es cierto. Imagínese usted comenzar, ahí está, a veces uno dice home club, visitador, usted comienza dando, si es visitador, comienza bateando y eso le puede, si usted logra anotar, como sucedió en el caso de Canadá y Venezuela, puede ser un golpe anímico para el rival. Y Cuba vino a batear en ese cierre del primer inning, perdiendo ya por 3 carreras. Es decir, que tenía que remar contra corriente, además de que ya usted sabe que llegaba a este torneo diciendo todo el mundo diciendo no, porque la ofensiva, porque no baten en eventos internacionales, porque entonces ya uno iba un poco predispuesto y diga, caramba, 3 carreras para remontar va a ser prácticamente imposible. Y ya era la ventaja de 4 carreras en el tercer inning. En ambos partidos sucedió así. Llegó al cuarto inning con ventaja de 4-0 en contra, con desventaja Cuba en esos partidos frente a Venezuela y a Canadá. Sin embargo, lograron poco a poco ir pegándose en el marcador. Lamentablemente el picheo no pudo aguantar esa desventaja, mantenerlo ahí a raya. Ni Liván Moinelo, ni Andy Rodríguez en este caso. Llama la atención Liván Moinelo, que es un hombre prácticamente al seguro en Japón. Vienen a lanzar el octavo inning y prácticamente al seguro. Sin embargo, con la selección antillana, incluso cometiendo un walk, un hombre de la calidad de Moinelo, cometiendo un walk. Realmente el picheo no estuvo a la altura de lo que se podía esperar con hombres importantes que juegan. Hay más bateadores, hay más lanzadores en este momento que juegan al primer nivel en Japón, por ejemplo, que bateadores. Exactamente, y para eso tenemos que contar entonces, tratar de incorporar a nuestra equipo nacional, precisamente Álvaro, estas figuras que algunos mostraron, es decir, la disposición de jugar. Es cierto, aquí entra el tema contrato, todos los equipos no van a dejar ir. Drake tuvo que negociar con su club dentro de la Liga Mexicana su presencia en este preolímpico, y si Cuba pasaba incluso al siguiente preolímpico en México tenía que volver a negociar. En el caso de Drake, entonces es complicado, por eso no es tan fácil traer a esta figura. Pero todo pasa también por la percepción, por cómo usted afronta esto, porque si usted tiene los deseos realmente de jugar por su selección, sí, claro, por su país, usted hace el esfuerzo como lo ha hecho el fútbol, por ejemplo, como lo han hecho los futbolistas para poder estar, aunque con los futbolistas la regla es un poco diferente porque la FIFA intercede, hay fecha... Pero se mostró mucho la disposición. Claro, exactamente. Vamos a hacer una pausa en cuanto al béisbol porque lo hablaremos en el segundo momento de decisiones del manager y si es culpable o no, porque ahora todo el mundo quiere, como es obvio, cuando se pierde, echarle la culpa a alguien y casi siempre la cargan los técnicos. Así que hacemos una pausa, Arián, en este comentario. Vamos a otra información porque ya se conocen los contrarios profesionales que enfrentará el equipo cubano de boxeo en Aguascalientes, México. El cartel está previsto para el próximo día 11 de junio y forma parte de la preparación olímpica de nuestra escuadra que busca acumular pleitos luego de un año sin competir, producto de la pandemia de COVID-19. Con amplios titulares referentes al tema, la prensa especializada mexicana sigue poniendo en el centro de sus páginas el cartel del próximo día 11, evaluándolo como hecho sin precedentes. Lo cierto es que por primera vez un equipo de boxeo cubano enfrentará a profesionales mexicanos en su mayoría bajo reglas de este tipo de pugilismo en combates de 6 asaltos. Los duelos concentran su atención en la división superligera, en la que el bicampeón mundial y actual púgil más completo de la escuadra cubana, Andy Cruz, enfrentará al ex monarca mundial ligero de la IBF, Miguel Títere Vázquez, quien peleó 2 veces la larga ruta contra Canelo Álvarez. Soy Andy Fenómeno Cruz, del equipo olímpico de Cuba. Estamos acá en Aguascalientes y estamos listos para darle un buen show y un buen espectáculo acá en Aguascalientes. Dentro de la cartelera habrán 2 refuerzos estadounidenses, de modo que en los semipesados el campeón olímpico Arlen López cruzará puños con Oscar Riojas de la ciudad tejana de Laredo y Dainier Peró en los superpesados enfrentará al también tejano Rolando Soto. En tanto, el tetracampeón mundial y monarca olímpico Julio César Lacruz intercambiará golpes con Francisco Rivas en el peso crucero y en los super welter Roniel Iglesias combatirá contra José Miguel Borrego. En la división pluma, Lázaro Álvarez se medirá con Mario Díaz y en el peso mosca, Yosvani Beitia se las verá con Emmanuel Domínguez. Finalmente, el subcampeón nacional, Joel Feliciano, en los supermedianos, se enfrentará al venezolano Alfonso Flores. En próximos reportes ofreceremos los récords y palmarés de todos los contrarios. Serán 8 peleas en el palenque de la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes, México, consideradas inéditas para ambos bandos. Seguimos en Zona Deportiva dialogando con Arián Alejandro. Habíamos dejado una interrogante en el tintero. ¿Es culpable o no
Armando Ferrer, de estas derrotas de Cuba ante Venezuela y Canadá? Esto lo podríamos responder, Álvaro, con otra interrogante. Fueron culpables Víctor Mesa, Carlos Martí, Rey Vicente Anglada, Roger Machado. Es decir, porque como bien decías, lamentablemente si ganaba Cuba el boleto olímpico o si pasaba al menos a clasificar al siguiente preolímpico, el éxito hubiera sido de los peloteros, o en su mayoría de los peloteros. Poco acierto se le hubiera dado, por ejemplo, a la decisión de Ferrer de mantener de manera contradictoria para muchos a Arrobarrena, que al final fue uno de los mejores bateadores, de apostar por Yael Mujica como segundo madero. Es decir, todas estas decisiones que yo creo positivas. ¿Que tuvo errores? Sí, quizás por ejemplo, traer a Cepeda por Mujica en ese partido ante Canadá. Sobre esa jugada quiero comentar algo. Exacto. Tenía, fíjese, usted puede estar o no de acuerdo con esta jugada, pero tiene algo de lógica. Sí. Necesitaba un batazo. Es ciertamente que Mujica había sido el mejor bateador del partido, el 4-3. Él lo decía en conferencia de prensa, por probabilidades ya quizás iba a conectar un hit, pero quizás Cepeda es un hombre con muchísima experiencia. Lo que pasa, Álvaro, es que Cepeda hace cuánto tiempo no da ese batazo que buscaba. Exacto, pero era un hombre que llegaba en forma a este torneo. O sea, es decir, que la decisión no está tan descabellada. Desde mi punto de vista. No, si hubiera salido bien, Viñales, que también podía salir a los batazos. Exacto, y si hubiera salido bien, todo el mundo hubiera felicitado a Ferrer. Entonces, son decisiones que tienen que tomar los managers. Mire, sencillo, cuando las cosas salen bien, a veces se toman malas decisiones aparentemente, y si salen bien, se aplaude. Y a veces se toman buenas decisiones que salen mal y se termina diciendo que por qué lo hizo. El resultado final es el que determina entonces después esta situación. Pero bueno, jugada polémicas aparte, quizás el mandar a Mujica en ese primer partido para el Hong Kong, el hit de Despaine, el coach. Pero yo creo que al final Ferrer no es totalmente culpable, porque hablábamos de traer a Cepeda, pero vamos a la cara opuesta. ¿Cuántos managers en los últimos años para Cuba habían sacado a Cepeda en un turno que tenía también responsabilidad para traer un emergente por Cepeda? No le tembló el pulso. No le tembló el pulso para traer emergentes, para cambiar lanzadores. Por lo tanto, yo creo que Ferrer no es culpable y hay que dejarlo trabajar. Exacto. Y yo creo que hay que dejarlo trabajar. Coincido con eso. Fíjese que si hablamos de decisiones controvertidas que al final salieron bien, Pedro Chávez, no recuerdo exactamente el campeonato mundial, pero trajo a Antonio Muñoz, que estaba en el banco en sustitución de Lázaro Junco, que en ese partido estaba muy bien, y Muñoz logró conectar. Ahora, y también, la de Gaspar el Curro Pérez, que se dejó batear. En el caso de la final de Santiago de Cuba, Pinar del Río, el último campeonato de Santiago en el año 2000, si mal no recuerdo, Higinio Vélez trae a Antonio Pacheco, que estaba lesionado en sustitución de Eddie Cajigal, que había bateado de 3-3, de 4-3 en ese partido. Sin embargo, Pacheco dio jonrón. Es decir, que son algunas decisiones que, pues, si salen bien, todo el mundo aplauso. Exactamente. Pero coincido contigo, hay que dejar trabajar a Armando Ferrer. Yo creo que hay que mantener una estabilidad en la dirección. No sabemos qué decisión en definitiva tomará la Comisión Nacional. Gracias, Arián, por este comentario. Como siempre, el béisbol despierta muchísima polémica. Nosotros nos volveremos a encontrar mañana en una nueva emisión de Zona Deportiva. Hasta entonces, tenga una excelente jornada y mantenga la sintonía con Cuba Visión Internacional.